En la clase anterior presentamos este curso hablando de la importancia de la obra de Kant, su impacto en las áreas del conocimiento humano y varios propósitos de la crítica de la razón pura. Ahora bien, estos propósitos no aparecen porque sí, sino que responden a un escenario filosófico muy complejo que trataremos en esta segunda clase del curso de la crítica de la razón pura. Trataremos hoy tanto corrientes filosóficas como pensadores que protagonizaban el acelerado ritmo del pensamiento moderno, pensamiento en el que aparece la crítica de la razón pura para dar respuesta a las grandes preguntas del saber humano. Veamos pues el escenario filosófico en el que aparece Kant. Kant desarrolla su pensamiento en un momento muy complejo de la historia de la filosofía, el momento en el que dos corrientes de pensamiento debatían entre sí, el racionalismo y el empirismo. Los pensadores racionalistas sostienen que la facultad racional humana es la guía de todo conocimiento verdadero. Los empiristas sostienen que la sensibilidad y la experiencia son lo primordial, mientras que los pensamientos de lo que llamamos razón son más bien combinaciones de las impresiones que tienen nuestros sentidos sobre el mundo. Entre estos últimos, entre los empiristas, uno en particular llevó el empirismo hasta sus últimas consecuencias, hasta un escepticismo. Hablamos de David Hume, a quien dedicaremos su propio apartado por ser uno de los pensadores que más influyó en el pensamiento kantiano. Esta clase se dividirá entonces en tres partes. La primera dedicada al racionalismo, la segunda al empirismo y por último la tercera se la dedicaremos al escepticismo de David Hume. Te advierto que esta clase va a ser un poco más extensa y tendrá cierto grado de complejidad al tocar a tantos filósofos, por lo que siéntate libre de pausar el video para descansar o regresar el video a algo que no hayas entendido las veces que consideres necesario. Comencemos pues con el racionalismo. Estamos en la época moderna, en donde el saber científico, filosófico y político ha ido poco a poco secularizándose. Es decir, poco a poco ha dejado de estar bajo el mandato de la religión que, en Occidente, mantuvo su poder en todas las áreas humanas durante la Edad Media, el cristianismo. Dios jugaba un papel importante en el pensamiento humano. Su palabra, dictada en la Biblia, era la verdad, la única verdad. Todo aquel saber filosófico, científico, social o metafísico debía adecuarse a las sagradas escrituras. Sin embargo, con los avances de la ciencia, con el surgimiento de la clase burguesa y con la influencia del humanismo y del Renacimiento, inicia la época moderna, en donde Dios deja de ser aquello que guía la investigación humana sobre el cosmos. ¿Quién toma el papel que Dios y la Biblia tenían en la creación del conocimiento? El ser humano mismo. El ser humano, con su capacidad de preguntarse por lo que está a su alrededor y por sí mismo, requiere únicamente la capacidad de asombro frente al cosmos, frente a los astros, frente a la vida tan variada en el planeta que habita y frente a su capacidad de actuar para cambiarse a sí y a los demás. Ahora bien, el ser humano parece ser diferente a otros animales. ¿Qué lo hace especial? Su capacidad de pensar, su racionalidad. Esto supo notarlo Aristóteles 20 siglos antes del inicio de la modernidad, al distinguir al ser humano de otros animales, definiéndolo como animal racional. Pero en esta nueva época, en la modernidad, el ser humano no solo utiliza su racionalidad, sino que la razón, preguntándose por el mundo, se pregunta también por sí misma, por sus capacidades y límites. El ser humano, además de preguntarse por lo que lo rodea, se pregunta por sí mismo, por lo que puede conocer y, en última instancia, por aquello que no puede entender. René Descartes aparece como uno de los primeros filósofos de la modernidad en hacer uso de esta forma de cuestionamiento. Descartes, en sus meditaciones metafísicas, duda de todo, de la existencia de su casa, su ciudad, su planeta, de la existencia del mundo en general, incluyéndose a sí mismo dentro de este mundo. ¿Por qué duda de la existencia de todo? Porque al dormir, o en una alucinación, el mundo se nos presenta como algo real,
firme, sólido, indudable. No es sino hasta que nos despertamos que notamos que todo era una ilusión, y aquello que tocábamos, aquel con el que hablábamos, o aquello que hacíamos en nuestro sueño o en nuestra alucinación, era falso. Fuera nuestra mente o la mente de alguien más, un ser superior, un genio maligno, quien inventara estos objetos falsos frente a mí, lo real es que lograba engañarnos en nuestro sueño. ¿Cómo sabemos en este momento que no estamos soñando? ¿Hay algo dentro de los sueños mismos que sea real? ¿Existe algo de lo que no podamos dudar? Descartes encuentra algo indudable: el yo pensante. Hay algo a lo que atribuyo estas dudas sobre la existencia de todo, algo que piensa estas dudas, que las origina. Soy yo. Sin embargo, este yo no se identifica con nuestro cuerpo físico, ya que dijimos que todo lo físico puede ser ilusorio. Ese yo se identifica con la actividad pensante, con la racionalidad, ya que las dudas sobre la existencia de todo son pensamientos. No podemos dudar de ese yo pensante, de esa cosa que piensa, ya que dudar de su existencia implicaría ya estar pensando. Por ello, la existencia del yo pensante, su permanencia ante toda duda, es la primera certeza con la que se encuentra René Descartes. La racionalidad, la capacidad de pensar, el pensamiento de ese yo, es lo que sostiene la filosofía cartesiana, y, para él, todo saber comienza por esa certeza, por la certeza de la existencia del yo pensante. No puedo dudar de mi propia existencia como ser pensante, ya que dudarlo sería ya estar pensando. Ahora bien, Descartes cree que la existencia del yo pensante es algo claro e indudable tras reflexionarlo un poco. Pareciera que la claridad en el pensamiento es la característica que hace verdadero a todo saber, cosa que, según él, pasa en las matemáticas. En la geometría, la verdad de que un cuadrado es una figura de 4 lados es una verdad clara e indudable, de la misma forma en que es claro el pensamiento de que 2 más 2 es igual a 4. Descartes encuentra en las matemáticas una de las áreas de conocimiento con mayor certeza. ¿Qué caracteriza la matemática? Ser perceptible únicamente para nuestra razón. Si bien en nuestro día a día nos encontramos un conjunto de objetos que parecieran obedecer a figuras geométricas exactas y perfectas, si nos fijamos en las partes redondas de un monitor que parece totalmente rectangular o en las imperfecciones de la forma circular de un vaso, descubriremos que cuando construimos objetos con formas geométricas, tratamos de imitar las figuras que solo podemos representarnos exacta y perfectamente en nuestra imaginación. De igual forma, las unidades que representan los números no son percibidas por nuestros sentidos, sino que al hablar de, por ejemplo, 2 tazas, de lo que hablamos es de 2 entidades sólidas a las cuales llamamos unidades por abstracción mental. La unidad, el núcleo de todo número y, por lo tanto, de la aritmética en general, pareciera provenir también de nuestra mente y no del mundo físico, en el cual únicamente hay materia transformándose. La matemática es, por un lado, perfecta, a diferencia del mundo físico en el que tratamos de alcanzar esa perfección mediante nuestras medidas y cálculos. Y, por otro lado, la matemática es solo alcanzable mentalmente. Por esto es que, para Descartes, la matemática es una ciencia mucho más verdadera y clara que las ciencias físicas, porque en ella hay claridad y exactitud, siendo la razón la única que alcanza este campo del conocimiento. Mediante la razón debemos guiar toda investigación. La luz de la razón nos muestra el camino, el cual debe ser el camino de la claridad y la distinción, dejando a un lado aquellos saberes confusos y engañosos, en los cuales quepa alguna duda o alguna cuestión poco fiable. Surge con Descartes la corriente del pensamiento que cree que la razón es la guía hacia la verdad y que las áreas del conocimiento que se alejan de los sentidos y se rigen únicamente por el pensamiento tienen un mayor grado de verdad, como lo es la matemática. Ahora bien, Descartes encontró un área con mayor grado de certeza y verdad que la matemática: el campo de la metafísica.
El yo pensante, las ideas innatas y la existencia de Dios, nociones que Descartes desarrolla en sus meditaciones metafísicas, son el fundamento de toda clase de conocimiento que se ha de llamar verdadero, incluso más fundamental que el conocimiento geométrico. Descartes llega primero a la certeza de la existencia del yo pensante, luego a su idea de perfección, luego a la existencia de Dios y, tras esto, a la verdad del mundo, a la certeza de las ciencias, respaldada en la bondad de Dios. Esta argumentación la detallaremos en otra serie de videos sobre sus meditaciones metafísicas. Pero cabe tener en cuenta que Descartes no solo sostiene que mediante la razón se alcance el conocimiento metafísico, sino que este conocimiento es lo que sostiene todo el conocimiento de él derivado, ya sea matemático, físico, médico, etc. Pues sobre la obra y el pensamiento de René Descartes descansa una corriente moderna llamada racionalismo. En esta corriente encontramos a los filósofos que, como René, postulan a la razón humana como la guía de todo conocimiento posible. Los sentidos, nuestra capacidad de ver y sentir el mundo, quedan en un segundo plano. En la corriente racionalista varía de autor en autor qué tan importante es la sensibilidad. En Descartes, los sentidos son aquello de lo que menos podemos confiar. Por otro lado, hay filósofos racionalistas que no descartan tan tajantemente el conocimiento sensorial. Aquí encontramos a Gottlob Leibniz. Leibniz, quien tuvo contacto con la filosofía de René Descartes, de Baruch Spinoza y del empirista John Locke, apostaba nuevamente por la razón como guía del conocimiento y como facultad para alcanzar conocimiento metafísico. Su monadología es el sistema metafísico del mundo, siendo las mónadas la partícula metafísica indivisible de las cosas, así como durante mucho tiempo lo fue el átomo en el campo de la física. Leibniz creía que por medio de los sentidos podemos alcanzar conocimiento acerca del mundo, pero que el conocimiento de las mónadas, de las partículas metafísicas que contienen todos los predicados de las sustancias del mundo, solo es alcanzable mediante la razón. Leibniz sostuvo que el mundo está organizado y armonizado, aunque no conozcamos esa armonía en su totalidad. Esta armonía fue establecida por la mónada superior que, como podrás imaginar, se identifica con Dios, un Dios parecido al de René Descartes, pero que, a su vez, debe ser tocado por Leibniz de tal forma que sostenga una clase extraña de determinismo y al mismo tiempo dé pauta para hablar de la libertad humana. También tocaremos este complejo tema cuando dediquemos videos exclusivos a Leibniz. Basta saber aquí que Leibniz mantenía una postura racionalista en la que la razón es capaz de alcanzar el conocimiento sobre el orden del mundo, aunque fuera de forma parcial. Aquí tenemos que hablar también de Christian Wolff, un discípulo de Leibniz que concordaba con el pensamiento de su maestro y que, a su vez, desarrolló un sistema filosófico racionalista en el que organizó los campos de la metafísica, la ética, la lógica y la filosofía política. Es importante hablar de Wolff porque fue, además de discípulo de Leibniz, una de las más grandes influencias del Kant precrítico, de Kant en la época de su formación filosófica y académica. Wolff mantuvo un interés enorme por el campo de la metafísica y creía que la razón, sin el uso de los sentidos, podía alcanzar un conocimiento a priori, concepto importantísimo en Kant que veremos en su respectiva clase. Kant creía que este conocimiento era posible, el independiente de sus sentidos, pero esto cambió después de leer a los empiristas y más concretamente a David Hume. No obstante, el interés de Wolff por la metafísica junto a su rigurosidad sistemática se observa claramente en la obra crítica de Kant. Pues bien, con todo esto podemos decir que el racionalismo, corriente en la que incluimos a Descartes, Leibniz y Wolff, sostiene que la razón es la guía del conocimiento humano. Hay filósofos racionalistas que sostienen que la pura razón puede alcanzar conocimiento por sí misma, sin necesitar los sentidos para hacerlo. E incluso hay filósofos que creerán que los sentidos, en lugar de abonar al conocimiento verdadero, lo hacen tropezar, lo hacen ser confuso, como podemos ver en varias partes del pensamiento de René Descartes. El racionalismo, como veremos en la siguiente clase, es una fuerte influencia en la primera etapa del desarrollo filosófico de Kant, del Kant precrítico, anterior a la publicación de la Crítica de la Razón Pura. No obstante, después de la publicación de la filosofía de Descartes,
Un empirista inglés se opondría a las premisas racionalistas del francés, sosteniendo que todo conocimiento humano necesita de y se fundamenta en los sentidos. Hablemos ahora del empirismo de John Locke. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Uno de los principales opositores filosóficos a René Descartes fue John Locke, filósofo inglés conocido no solo por su obra epistemológica, Ensayo sobre el entendimiento humano, sino por otros escritos de carácter político, como su Carta sobre la tolerancia y sus tratados sobre el gobierno civil. Pero enfocándose en el ámbito de la epistemología, John Locke se posiciona como uno de los primeros empiristas en la filosofía moderna. Es decir, Locke confía que todo conocimiento humano se fundamenta en los sentidos y en el material sensible que a nuestra mente llega por medio de ellos. Si Descartes comienza dudando de los objetos que se nos presentan ante los sentidos y se guía por el mero uso de la razón, John Locke afirma que la razón es ciega si se le priva de los sentidos. Para John Locke, nuestra mente es una tabula rasa. Tabula significa tabla o tablero, por lo que para John Locke, nuestra mente es una tabla en la que no se ha escrito nada. ¿Cuándo se le escriben o imprimen diferentes conocimientos? Cuando utilizamos los sentidos. Podemos utilizar mejor la figura de una página en blanco o un libro en blanco para ilustrar esto. Nuestra mente, según Locke, es un libro lleno de páginas en blanco. Nuestros sentidos escriben en estas páginas su contenido, siendo la tinta el material sensible que llega a ellos. Si nosotros tenemos en nuestra mente, por ejemplo, la imagen de una piedra o de diferentes piedras, es porque en distintos momentos de nuestra vida hemos estado frente a piedras y las hemos sentido con nuestro tacto, nuestra vista, nuestro oído o nuestro gusto, aunque es raro estar lamiendo rocas. Sus colores, texturas y sonidos al caer llegan a nuestros ojos, a nuestras yemas de los dedos y a nuestros oídos. Una vez que pasan por nuestros sentidos, se imprimen en nuestra mente. La memoria sería un cúmulo de imágenes que se han escrito en nuestra mente y que podemos repasar una y otra vez. Pero si nunca pusiésemos nada en ella, nada en nuestra mente, ésta seguiría en blanco. No obstante, si podemos repasar un montón de imágenes de rocas en nuestra memoria, ¿qué pasa con las imágenes creadas mediante nuestra imaginación? Pensemos en Thing, la cosa o la mole, depende cómo la llamen en tu país. Este superhéroe no sale del mundo físico, no encontramos a un ser humano hecho de roca. Sale de la imaginación humana. ¿Cómo explicar estas imágenes que no hemos obtenido con los sentidos? Pues, para Locke, nuestra mente es bastante compleja, pero en esta complejidad y en esta enorme capacidad de almacenar imágenes, también existe la capacidad de combinarlas. En este caso, lo que hacemos es combinar las rocas con una figura humana muy voluminosa. Hemos obtenido mediante los sentidos la imagen de la roca y de humano, por lo que la imaginación combina estas dos imágenes para crear una imagen de un humano de roca. Pero sigue dependiendo la imaginación del material sensible que llega a nuestros sentidos y se escribe en nuestra mente y en nuestra memoria. Otro claro ejemplo es el unicornio, que nunca ha sido visto en el mundo físico, sino que es la combinación de un caballo y un cuerno. ¿Por qué es importante el lugar que le da Locke a los sentidos? Porque sirve como crítica a Descartes y a su racionalismo, sobre todo respecto a las llamadas ideas innatas. Recordemos que para Descartes existe en la mente una idea de perfección. Esta perfección no es obtenida por los sentidos, sino que ya es plantada en nuestra mente, sugiriendo Descartes que solo un ser perfecto puede habérnosla transmitido, es decir, Dios. John Locke llama a esta idea de perfección una idea innata, ya que pareciera que nacemos con esa idea. Pero, como vimos, John Locke cree que nuestra mente no tiene ningún conocimiento al margen de los sentidos, incluyendo esta idea de perfección. ¿Cómo explicar la idea de perfección entonces? Según Locke, la idea de perfección no es más que la idea de ausencia de defectos llevada al extremo.
Nosotros podemos comprar, por ejemplo, una computadora y que esta computadora tenga un defecto, que falle su fuente de poder o su memoria RAM. Aquí decimos que la computadora tiene un defecto, ya que la expectativa o ideal de computadora que buscamos obtener al comprarla es una en la que sus componentes funcionen correctamente. Ahora bien, sabemos que si esta computadora es reparada o sustituida por una que no tenga defectos, algún día los tendrá. Al paso de los años, su disco duro comenzará a fallar, por lo que pensamos, mediante un juego de palabras y de imágenes temporales, en un hipotético disco duro que nunca falle. Llamaríamos a la ausencia de defectos o de fallas perfección, el disco duro perfecto. Mediante el juego de palabras podemos llegar también a enunciar algo abstracto como un ser que no tenga defectos. A ese ser le llamamos perfecto y, en última instancia, creemos que la palabra perfección tiene un contenido positivo. Sin embargo, perfección, nos dice Locke, no es más que una palabra sin referente, a la cual significamos como ausencia total y permanente de defectos. Ahora bien, cabe recordar que esta crítica a la idea innata de perfección, que en Descartes es necesaria para demostrar la existencia de Dios, no la realiza Locke por ser ateo, sino porque cree que la existencia de Dios es un asunto de fe y no un asunto de razón. Pero bien, cabe hacernos otra pregunta muy mareadora. ¿Qué es para John Locke ese yo pienso cartesiano? ¿Cómo explica ese yo que siempre enunciamos en proposiciones como yo prefiero ir al cine o yo no soy religioso? ¿Qué es ese yo autor de la actividad intelectual de pensar y en quien encontramos nuestra identidad personal? Esto también trata de explicarlo John Locke. Según Locke, ese yo que enunciamos es el conjunto de recuerdos, dependientes siempre de los sentidos, que tenemos sobre nuestras propias experiencias, relaciones y sentimientos. Con nuestros sentidos, además de sentir otros cuerpos, percibimos el nuestro propio, y esto queda grabado en la memoria. Grabamos también qué nos hace sentir bien o mal, qué nos causa placer o displacer a nivel corporal y sensible. Junto a ello, recordamos quiénes nos criaron, con quiénes entablamos relaciones de amistad y con quiénes tuvimos relaciones amorosas. Esto, además, está conectado por un hilo temporal, por lo que encerramos en la infancia ciertos recuerdos, en la adolescencia muchos otros y más aún en la adultez. A ese hilo de ideas y recuerdos los denominamos yo. Esto puede hacer sentido cuando vemos una persona con demencia o Alzheimer. Una persona que, por diferentes causas, pierde progresivamente este hilo de recuerdos, ideas, características y gustos, parece poco a poco irreconocible para quienes la rodean y para ella misma. Los recuerdos de sus familiares, amistades, experiencias y vivencias son perdidos a la par de la identidad personal o del yo. Así, el mismo yo cartesiano, autor del pensamiento y de todo conocimiento, depende de los sentidos y de la experiencia en la filosofía de John Locke. Vemos entonces otra crítica a la filosofía de Descartes. Para Locke, incluso el yo pienso depende de los sentidos y de lo que pueda quedar grabado en nuestra memoria por medio de ellos. Si nunca utilizáramos los sentidos, ese yo no existiría. Si llegamos a perder lo que aprendimos con los sentidos y queda grabado en nuestra memoria, también perdemos a ese yo con el que nos identificamos. Veremos cómo Kant responde a esto, porque para Kant el yo es un producto intelectual que no se reduce a los sentidos, pero esta respuesta la veremos hasta una de las clases de la analítica trascendental. Pues bien, John Locke es uno de los iniciadores de la corriente opositora al racionalismo iniciado por René Descartes y seguido por Leibniz, la corriente del empirismo. Otro autor que podemos encerrar aquí es al empirista George Berkeley, pero el que más nos importa de esta corriente, como un continuador radical de la propuesta empirista, es otro inglés, más concretamente un escocés, David Hume. Nos interesa porque su empirismo radicalizará la importancia de los sentidos y nos llevará irremediablemente a un escepticismo, a la negación de un conocimiento científico absoluto y universal.
David Hume, filósofo escocés que impactó fuertemente a Kant antes de escribir su Crítica a la razón pura, hizo algo muy importante: demostrar las consecuencias últimas del empirismo. Hume es un filósofo empirista, pero al llevar las premisas fundamentales del empirismo hasta sus últimas consecuencias, demostró cómo, confiando únicamente en los sentidos, nos es imposible un conocimiento universalmente verdadero. Inicia Hume, pues, con fundamentos empiristas, y finaliza su pensamiento con un escepticismo sobre el conocimiento científico. Veamos sus razones. Cuando hablamos del conocimiento científico, lo que describimos son principalmente leyes causales de fenómenos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Mediante la experimentación, nosotros observamos distintos fenómenos repetidas veces. Supongamos que queremos conocer si la leche es útil para regenerar los músculos del cuerpo después de hacer ejercicio. Para realizarlo, ponemos a 20 personas a hacer ejercicio, luego a 10 le damos de tomar leche de vaca y a otras 10 solo agua, asegurándonos de que fuera del experimento todas las personas tengan una alimentación idéntica y un reposo idéntico. Repetimos este experimento 5 veces a la semana durante 4 semanas y observamos los resultados. Supongamos que los resultados son que el grupo al que se le dio la leche de vaca creció un promedio de 10% más su masa muscular que el grupo al que se le dio solo agua. ¿Qué concluimos? Por una parte, que la leche es causa de que la masa muscular crezca. Y, por otro lado, que ese porcentaje oscila en un 10% por encima de aquellos que no toman leche sino solo agua. Pues bien, aquí encontramos una ley causal. Siempre que se tome leche en lugar de nada o de agua, tras hacer ejercicio, la masa muscular crecerá un 10% más que si no se tomara nada. Encontramos causa y efecto junto a una regularidad. Pensamos que obtuvimos todo por la vía de los sentidos, pero David Hume no estaría con esto de acuerdo, lo cual examina y explica en su Tratado de la Naturaleza Humana. Hablemos de causalidad y de inducción. La causalidad es el enlace de dependencia entre dos sucesos temporalmente organizados. La causa es aquello de lo cual depende un efecto. Sin esta causa no es posible el efecto. En este caso, el efecto es el crecimiento muscular, siendo la causa tanto el ejercicio como la ingesta de leche de vaca. No obstante, nos dice Hume, este enlace causal no aparece ante los sentidos. Lo que observamos son dos sucesos, uno después de otro, pero no aquello que los conecta. Nosotros lo conectamos por estar habituados a observar que un suceso ocurre después de otro. Supongamos ahora que yo arrojo mi teléfono al piso y tras esto mi computadora se apaga. No voy a pensar que la caída de mi teléfono apagó mi computadora, a pesar de que un suceso estuvo después de otro. ¿Por qué habría de pensar que la leche de vaca y el ejercicio son causa del crecimiento muscular? Lo único que observo son dos sucesos, la ingesta de leche y el ejercicio, y luego el crecimiento muscular. Pero nunca observan mis sentidos la conexión que llamamos causalidad. Pues bien, podría decírsenos, la diferencia es que cuando yo dejé caer mi celular y se apagó mi computadora, si vuelvo a dejar caer mi celular, veré que no se apaga la computadora, lo cual me indica que fue casualidad y no causalidad. Pero, por ejemplo, si diario mi vecino saca el coche y al mismo tiempo pasa el camión de la basura, esto todos los días, estaré observando un acontecimiento repetido y no por ello creeré que mi vecino y su coche causaron que pasara el camión de la basura, sino que es casualidad. Simplemente coinciden en horarios, además de que sé que un día podría demorarse más la basura o mi vecino al aparecer. Ahí podríamos responder también que esa es la diferencia, que en el ejemplo del camión de la basura y de mi vecino, no tengo la certeza de que así será siempre, pero con leyes científicas sí tengo certeza de que la leche reparará mis músculos desgastados por el ejercicio, de que el sol saldrá por un lado y se ocultará por el otro, de que el agua hervirá a 100 grados centígrados. Pero aquí aparecería nuevamente David Hume diciéndonos, no existe tal certeza. Si nosotros hacemos el experimento de la leche y en lugar de obtener la reparación muscular en 10 personas, la obtenemos en 20,
¿Ya tenemos la certeza absoluta de que así seguirá siendo en el futuro? ¿Qué pasa si la persona número 21 era la que justo no tendría reparación muscular? ¿O la 30? ¿O la 1000? ¿O la 100.000? Esto lo ejemplifica Hume con comer manzanas. He comido a lo largo de mi vida 1000, 2000, 10.000 manzanas, pero no el número suficiente como para tener la certeza de que la manzana que me comeré mañana no me quitará la salud y la vida. A esto se le llama en epistemología y filosofía de la ciencia el problema de la inducción, construir un enunciado universal con base en enunciados particulares. Un día me como una manzana, otro día otra, otro día otra. Puedo traducir esto en 3 enunciados. Yo me como una manzana tal día. La pregunta es, ¿cuántos enunciados singulares, cuántas manzanas particulares necesito comerme para poder decir que nunca la manzana me va a hacer daño? ¿Cuándo puedo decir que las manzanas siempre y en todo momento son beneficiosas para mi salud? Para poder hacerlo, deberíamos viajar por la eternidad del tiempo comiendo manzanas. Como no podemos saberlo, el conocimiento universal que busca la ciencia, que es de este tipo, inductivo, es imposible. Lo único a lo que podemos aspirar es a un conocimiento probable, no a un conocimiento universal. ¿Qué quiere decir esto? Que con la experimentación podemos alcanzar la probabilidad de que una manzana que me coma en 10 años no me va a desvivir tras haber comido 1000 manzanas durante estos 10 años y que no me pasará nada. Entre más experimentos se realicen, entre más manzanas me coma y no me hagan daño, más probable será que la manzana que me coma en 10 años tampoco lo hará. Pero es imposible alcanzar la total certeza. De la misma manera, los objetos cayendo a 10 metros sobre segundo al cuadrado, vistos numerosas veces, atraídos por la fuerza que llamamos gravitacional, hacen probable que los objetos futuros que dejemos caer lo hagan a la misma velocidad, pero no tenemos la certeza de que una canica caerá a esa misma velocidad mañana y no más bien a 5 metros sobre segundo, o que quede suspendida tras soltarla. Nunca hay un saber certero, totalmente verdadero, sino solo probable. Solo hay conocimiento posible, solo hay probabilidad sobre los objetos físicos. El único lugar en el que Hume encuentra conocimiento universal y certero es en la matemática, pero justamente porque éste está al margen del paso del tiempo. Sin embargo, el conocimiento científico experimental es el que nos resulta imposible como conocimiento universal y necesario. Hume se muestra escéptico, pues, a esta universalidad y necesidad del conocimiento científico. No hay saber verdadero, sino solo posible. Esto es, a grandes rasgos, el conjunto de consecuencias a las que llegó David Hume con su empirismo. Cabe mencionar algo para finalizar este video. Kant leyó a Hume y lo dejó sumamente impactado. En sus palabras, Hume lo despertó del sueño dogmático. Sin embargo, Kant no quedaría satisfecho con el escepticismo de Hume y buscaría, en su crítica de la razón pura, resolver esta aporía de la universalidad y necesidad del conocimiento científico, ya que, para él, ya hacemos conocimiento científico universal y necesario sobre la matemática y la física, siendo Newton muestra de esto. Pero hay que lograr explicar cómo ese conocimiento es así, universal y necesario. Pues bien, sé que esta clase fue bastante densa, llena de mucho contenido sobre varios filósofos y acerca de temas nada sencillos. Pero te reitero que puedes pausarlo y repetirlo las veces que sientas que sea necesario. De igual forma, si tienes alguna duda que no es resuelta en este video, no esperes a que alguien más la haga y déjamela en los comentarios. La siguiente clase tocaremos el pensamiento del Kant precrítico, de Kant antes de la publicación de la Crítica de la Razón Pura. Pero en la siguiente clase, antes de ver esto, repasaremos a otro pensador fundamental para su desarrollo. Pensador que en su tiempo era también llamado filósofo, pero que hoy es más bien llamado científico y físico. Hablo de Isaac Newton, físico al que decidí no tocar en esta clase para no hacerla aún más extensa. Por ahora esto es todo. Espero que estés muy bien y nos vemos en la siguiente clase sobre la Crítica de la Razón Pura.